Hola, mi nombre es Tania Tejeda, soy estudiante de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, soy creadora de contenido médico, me puedes encontrar en Instagram como Gabriela-med-. Esta es la segunda parte de la clase de la anatomía del cuello de la Harper Academia. El día de hoy estaremos viendo lo que son los triángulos. Los triángulos son las delimitaciones de lo que es el cuello. Vamos a encontrar primero el triángulo cervical anterior, que va a estar delimitado por el borde inferior de la mandíbula en la línea media y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, así como por el piso cervical, que va a incluir el músculo suprayoideo y el músculo infrayoideo. Este triángulo anterior a su vez se va a subdividir en lo que es el triángulo carotidio, el triángulo muscular, el triángulo de Pirogov, el triángulo de Becklar y el triángulo de Farabeuf y el triángulo de Sedilot. Los límites y contenidos de los triángulos anteriores, vamos a ver el triángulo carotidio, que va a tener los límites que son los mismos del triángulo anterior. En el contenido vamos a encontrar la bifurcación carotidia, la vena yugular interna, los nervios neumogástrico y el nervio hipogloso. En el triángulo muscular vamos a encontrar que tiene límites con el músculo omoioideo, el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y la línea media. En el contenido tiene la glándula tiroides, la glándula paratiroides, el esternoioideo, el tiroideo y la tráquea. El triángulo de Pirogov vamos a encontrar que tiene límites en el borde posterior del músculo miloioideo, en el nervio hipogloso, en el tendón intermedio del digástrico y va a contener lo que es la arteria lingual. En el triángulo de Becklar vamos a encontrar que tiene límites en el borde posterior del músculo yoigloso, en el hueso yoides y en el vientre posterior del digástrico. Va a contener lo que es el nervio hipogloso y la arteria lingual. En el triángulo de Farabeuf vamos a encontrar que tiene límites en la vena yugular interna, en la vena tirolinguofacial, en el nervio hipogloso y va a encontrar también lo que es la bifurcación de la arteria carótida primitiva. En el último triángulo vamos a encontrar que tiene límites en el fascículo esternal del esternocleidomastoideo y en el fascículo clavicular del esternocleidomastoideo y en la clavícula. Va a contener lo que es el nervio frénico. También tenemos lo que es el triángulo submandibular, que se va a encontrar entre el borde inferior de la mandíbula y entre ambos vientres del digástrico. El suelo va a estar constituido por los músculos miloioideo, el hipogloso y el constrictor medio de la faringe, y va a estar ocupado en gran parte por la glándula submaxilar o submandibular. En el triángulo submentoniano, este se va a encontrar por debajo de la barbilla o reborde inferior del maxilar inferior, es suprayoideo y por debajo va a limitar con el hueso yoides y lateralmente por los vientres anteriores del digástrico. El suelo lo va a formar lo que es el músculo miloioideo, el cual en su centro va a estar formado por un rafe fibroso correspondiente al triángulo submentoniano. En el triángulo carotidio va a ser importante corresponder a una zona vascular que va a estar limitada por el vientre superior del digástrico o el vientre anterior del digástrico y el borde anterior del SM, ya que es importante que contiene la arteria carótida común. En el triángulo muscular, que es el cuarto y el último, va a estar formado por el vientre superior del omoioideo y por el borde anterior del SM, y el plano medio cervical va a contener los músculos infrayoideo y las vísceras del cuello, como es la glándula tiroides y la paratiroides. Aquí podemos observar los diferentes triángulos. Aquí tenemos el triángulo anterior, vamos a tener el submentoniano, también conocido como sublingual, que va a estar en color rosado, el submandibular, que lo podemos encontrar en color azul, el carotidio, que está en color morado, y el muscular, que está en color amarillo. También tenemos en el triángulo posterior que vamos a encontrar dos triángulos. El primero es el triángulo occipital, que aquí podemos observar el triángulo occipital, que tiene lo que es el esternocleidomastoideo, y también va a delimitar en lo que es el trapecio y en el vientre posterior del omoioideo. Va a contener el onceavo par craneal, la arteria occipital, el nervio mastoideo y el grupo ganglionar. También tenemos como segundo triángulo posterior lo que es el triángulo supraclavicular, que va a limitar en el esternocleidomastoideo, en la clavícula y en el vientre posterior del omoioideo. Va a contener el músculo escaleno anterior, el plexo braquial, la arteria subclavia y la vena subclavia. En la vascularización del cuello vamos a encontrar lo que es la carótida común, que va a tener relación con lo que es el tórax, que es izquierda, posterior al esternón y a la vena brachiocefálica, anterior a la terna subclavia, lateral a la tráquea, medial al nervio vago, a la pleura y el pulmón izquierdo. En el cuello va a estar posterior a la tiroides, anterior a la fascia de los músculos prevertebrales, medialmente va a tener la tráquea y la laringe y lateralmente la yugular interna. Se va a acercar a la piel gracias al tubérculo carotidio de Chaisac-Naga.
En el seno carotidio, esta es una dilatación falciforme que va a estar ubicada en la bifurcación de la carótida común y la arteria carótida interna. Va a estar inervado por lo que son los pares craneales 9, 10 y el tronco simpático, y este también es un varoreceptor. Tenemos también lo que es el cuerpo carotidio, que es una basa ovoide de capilares, epitelio, nervios y terminaciones nerviosas. Tiene 5 milímetros de altura y 2.5 milímetros de ancho. Va a estar inervado principalmente por el nervio del seno carotidio, del nervio, el par craneal, digamos, el 9, y por el par craneal 10. Es un quimioreceptor que va a controlar el nivel de oxígeno de la sangre y también el nivel de dióxido de carbono, el pH y la temperatura. También es conocido como glomo o corpúsculo retrocarotidio. Tenemos las ramas colaterales y terminales. Colaterales vamos a encontrar la arteria del glomo carotidio cuando nace de la carótida común, y en las terminales tenemos la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. La arteria tiroidea superior, esta va a nacer de la cara anterior de la arteria carótida externa, va a tener dirección medial y anteriormente, también inferiormente, y se va a encontrar relacionada posteriormente con la faringe y anteriormente con el SM y la fase cervical. En las colaterales vamos a encontrar que tiene como ramas la esternocleidomastoidea y la laringe superior. Las ramas terminales tiene la anterior, la cricotiroidea o laringe inferior, lateral y posterior. En la arteria subclavia, esta va a nacer derecha del tronco brachiocefálico e izquierda del callado de la aorta. En la dirección tiene derecha lateral anterior y en la izquierda vertical luego lateral anterior. Va a estar relacionado con lo que es el nervio vago, la asa subclavia y el nervio frénico. La arteria vertebral, esta va a nacer de la cara superior de la subclavia, va a tener una dirección ascendente. En sus ramas colaterales vamos a encontrar la rama meningia, la espinal posterior, la espinal anterior y la cerebelosa inferior posterior. Se va a tener una anastomosis en la que es basilar, y como ramas terminales vamos a encontrar las cerebrales posteriores. La arteria torácica interna va a nacer de la cara inferior de la subclavia, va a tener dirección inferior y medial. Colateralmente vamos a encontrar a las ramas posteriores y mediales, y también tenemos como ramas terminales a la musculofrénica y a la epigástrica. En el tronco tirocervical, este va a nacer de la cara superior de la subclavia, lateral a la vertebral, va a tener dirección superior, y en sus ramas vamos a encontrar la tiroidea inferior, la cervical ascendente, la transversa del cuello y la supraescapular. Ahora veremos lo que es el drenaje del cuello. Aquí podemos ver los diferentes grupos que están. Tenemos de primero a lo que es el grupo superior, también tenemos el yugular grupo. También tenemos el accesorio espinal, que es el posterior del triángulo. También tenemos el grupo yugular inferior y el transverso cervical. También tenemos el cervical anterior. Y aquí podemos ver los diferentes ganglios que lo van a formar. Inervación. La inervación, vamos a ver lo que es el plexo cervical, es el encargado de inervar lo que es el cuello. Este plexo cervical es el plexo nervioso más superior del sistema nervioso periférico. Está formado por lo que son las ramas ventrales de los nervios raquídeos cervicales C1, C2, C3 y C4. Va a inervar algunos músculos del cuello, como lo es el músculo del diafragma y las áreas de la piel en la cabeza, el cuello y la porción superior de la pared torácica. Las ramas se van a unir por delante de las tres primeras vértebras cervicales formando tres arcos. De estos tres arcos se van a derivar ramas que van a constituir lo que son las dos partes del plexo cervical. Tenemos el plexo cervical superficial y el plexo cervical profundo. En el plexo cervical superficial va a estar formado únicamente por ramas sensitivas cutáneas, y en el plexo cervical profundo vamos a encontrar que está formado por las raíces, las asas nerviosas, las ramas motoras y las ramas anastomósicas. El plexo va a estar recubierto por lo que es el músculo esternocleidomastoideo. Medialmente el plexo cervical va a estar limitado por los músculos paravertebrales y el paquete vascular, lateralmente por el músculo elevador de la escápula. Aquí podemos ver lo que es el plexo. Tenemos que viene el nervio auricular mayor, también tenemos el nervio accesorio, que es el 11º par, tenemos el nervio hipogloso, que es el 12º par, es el que pasa por aquí, tenemos el nervio occipital menor o el nervio mastoideo, las raíces espinales que antes se mencionaban, que es la C1, la C2, la C3, la C4 y la C5. También tenemos lo que son los nervios supraclaviculares, aquí podemos distinguir lo que es la clavícula. Tenemos el músculo genioideo, que es el que va a pasar por aquí.
el músculo tiroideo, que es el que va por aquí atrás, el músculo homoyoideo, el esternoyoideo y el esternotiroideo. Ahora seguimos identificando los demás nervios que van a conformar este plexo. También tenemos lo que es el nervio cervical transverso y el nervio frénico. Los nervios que son originales del plexo cervical, miramos el plexo cervical superficial. Tenemos el plexo occipital menor o el mastoideo, el nervio auricular mayor, el nervio cutáneo transverso del cuello y los nervios supraclaviculares. En el plexo cervical profundo tenemos los nervios superficiales cortados. Vamos a tener el nervio para el músculo recto lateral de la cabeza, el nervio para el músculo recto anterior de la cabeza, el nervio para el músculo largo de la cabeza, el nervio para el músculo largo de la cabeza y el nervio del músculo largo del cuello, el nervio para el músculo largo de la cabeza y el nervio para el músculo largo del cuello y el nervio para el músculo escaleno medio. También tenemos el nervio para el músculo esternocleidomastoideo, el nervio para el músculo elevador de la escápula, para el músculo trapecio, para el músculo elevador de la escápula nuevamente y el para el músculo escaleno medio. Y también tenemos lo que es el nervio frénico. Así que muchas gracias por tu atención. Recuerda que esto es la Harper Academia. Puedes encontrar a la academia en Instagram como Harper-Academy. Las diapositivas están disponibles en el YouDocs de Harper Navarro. A mí me encuentras en Instagram como Gabriela-Med- y en YouDocs como Gabriela Med. Muchas gracias.